La renuncia del premier Matteo Renzi en Italia abre un periodo de incertidumbre. Recordemos que esa renuncia provino luego del referéndum constitucional en donde su apuesta perdió. L'esperienza del mio governo finisce qui. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province e il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Matteo Renzi, el premier más joven de la Italia democrática y uno de los líderes más prometedores de Europa, no pudo sobrevivir a la muerte anticipada de su proyecto reformista. Renzi, de 41 años, había atado su destino político al plebiscito con el que pretendía reformar la Constitución de 1948, buscando bajar los costos de la política y agilizar los procesos legislativos a través de la reducción de los poderes del Senado. Por eso, el triunfo del no, con el 59,11% de los votos, se convirtió en un plebiscito sobre la gestión del joven primer ministro asumido en 2014, quien había anticipado su intención de renunciar si no obtenía un resultado satisfactorio. Claro que el rechazo ciudadano a la reforma constitucional no solo provocó la renuncia de Renzi, sino que también abrió un escenario impensado en la Italia actual. Otro motivo de preocupación para una Europa que aún no se repuso del Brexit británico de junio pasado. Tras el resultado, el presidente italiano Sergio Mattarella había pedido a Renzi que siguiera en el cargo hasta que el Parlamento aprobara el presupuesto 2017, lo que ocurrió el miércoles 7 de diciembre, 3 días después del referéndum, despejando así el camino para que la renuncia de Renzi se haga efectiva. Contiene un déficit y objetivos de deuda acordados con Bruselas, aunque no serían suficientes para manejar la magnitud de la crisis económica latente que afecta a Italia. Los observadores creen que el presidente analiza dos posibilidades. O bien promueve la formación de un gobierno técnico para transitar el tiempo por venir, o llama a elecciones anticipadas para cambiar una legislatura que debería finalizar en febrero de 2018. La opción de un gobierno técnico admite a su vez dos alternativas. La designación de un dirigente con el visto bueno de la Unión Europea, una opción ya transitada en Italia, o un gobierno encabezado por algún miembro relevante del Partido Democrático que ostenta la mayoría parlamentaria, como el actual ministro de Economía, Piercarlo Padoan. En cambio, la opción más drástica, la posibilidad de un llamado anticipado a elecciones, es la demanda de buena parte de la oposición. El líder de la Liga del Norte, Matteo Salvini, reclama que Italia vaya al voto cuanto antes y otro tanto propone el líder del Movimiento 5 Estrellas, el cómico Beppe Grillo, uno de los principales defensores del no en el reciente referéndum constitucional. En cambio, Forza Italia no ha presionado para convocar a elecciones anticipadas, ya que tiene pendiente aún su propia reorganización, la que incluye además la búsqueda de un candidato puesto que su líder, Silvio Berlusconi, está inhabilitado judicialmente. No obstante, para que esta opción tenga alguna posibilidad de concretarse, debería modificarse la actual ley electoral, ya que la norma vigente, la denominada Italicum, aprobada por Renzi y pensada para ser aplicada tras la reforma electoral, prevé que solo los integrantes de la Cámara de Diputados sean elegidos en las urnas. Por estas horas, se teme que este tembladeral político ponga en peligro además la frágil estabilidad económica de la Italia actual, con una enorme deuda pública que llega al 133% de su PBI, y que eso tenga una repercusión no deseada en el resto del continente. Desde Bruselas, los ministros de Finanzas de la zona euro repitieron al unísono que la salida del premier italiano es solo un asunto de política interna y que esto no perjudicará la economía del bloque. Tampoco disimulan que sus preocupaciones pasan más por las elecciones presidenciales de mayo en Francia que por la renuncia de Renzi en Italia. El tiempo por venir dirá si estaban en lo cierto. Muchas preguntas para hacernos sobre Italia.
o para hacerlas. Entonces elegimos hacerlas y se las vamos a hacer a Gabriel Puricelli, analista internacional y vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias por venir, Gabriel. Gracias por la invitación. Muy conocedor de la realidad italiana al mismo tiempo, ¿no? Algo que yo siempre le pregunto acá a Raúl de la Torre cada vez que tocamos el tema de Italia y pensamos en la economía de Italia, digo, ¿cómo puede ser que, porque hablamos de incertidumbre ahora y en realidad cada vez que hacemos un informe sobre Italia hablamos de incertidumbre. ¿Cómo puede ser que la economía italiana haya crecido de la manera en que creció, siga siendo todavía hoy en crisis la economía que es, pese a la política? Bueno, justamente ese fue uno de los argumentos que intentó hacer y con los que falló Matteo Renzi en la campaña del referéndum. Él trató de argumentar que era necesaria e indispensable una reforma constitucional porque la incertidumbre política le ponía límites al desarrollo económico, cosa que tal vez sea cierta en la coyuntura italiana actual, signada por el estancamiento y el alto desempleo juvenil, casi como todos los demás países de Europa, aunque hay que decir que bajo Renzi empezó a haber un desempeño más dinámico de la economía, pero este argumento de que la inestabilidad política va en detrimento del desarrollo económico fue muy difícil de vender, sobre todo a generaciones italianas que vieron a un país devastado por la posguerra transformarse en 30 años en la quinta economía del mundo, ¿no? Ahora, Gabriel, uno ve a Renzi con 41 años y lo ve tan diferente del resto de los políticos italianos conocidos que son gente muy grande. Efectivamente, cuando él aparece, uno dice, bueno, al fin, un rostro joven. Hace un rato hablábamos de la necesidad de rostros jóvenes en la política chilena. En Italia estaba Matteo Renzi. Sabemos poco de Renzi. ¿Quién es Renzi? ¿Cómo llegó a primer ministro? Bueno, Renzi viene del asociativismo, fue dirigente del movimiento Scout en Italia, fue alcalde de Florencia, es de origen democristiano o alguien que entró a la política en las postrimerías de la democracia cristiana, inscribiéndose en la corriente progresista de la democracia cristiana, y es por esa vía que llega, como tantos otros democristianos progresistas, Enrico Letta, su predecesor, y otros que se incorporan al Partido Democrático, esta fusión en frío entre el viejo Partido Comunista Italiano y las corrientes progresistas de la democracia cristiana, de la que proviene justamente Matteo Renzi. ¿Por qué se dice esto de que no se lo votó a Renzi? Bueno, justamente uno de los errores estratégicos que habría que señalar de la campaña del referéndum es que Renzi la planteó prácticamente como una campaña electoral. En una campaña electoral en Italia, para llegar al gobierno no hace falta sacar el 50% de los votos. Sacar el 40% de los votos, como obtuvo el sí en el referéndum, sería un resultado más que saludable en una elección para el gobierno. Sin embargo, una campaña planteada en esos términos, algunos decían, incluso algunos de los más leales a Renzi, planteaban que era un error. Un error además que se fue ratificando en varios tiempos, porque él lanza la propuesta del referéndum antes de las elecciones municipales. Las elecciones municipales resultaron desastrosas para el Partido Democrático. Vino después el terremoto, que creó una situación política y social bastante conmocionada en Italia. Tuvo la oportunidad, bajo el pretexto muy razonable de que el gobierno debía concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción, para suspender el referéndum, y sin embargo no lo hizo, a pesar de que las elecciones municipales terminamos viendo con el diario del lunes, que fueron una anticipación de lo que podía llegar a pasar, y pasó el 4 de diciembre. Claro, mis colegas te van a hacer unas preguntas. Sí, hola Gabriel, buenos días. Hay una muy baja representatividad de los partidos políticos que van a tener que hacer una ronda de encuentros con Sergio Mattarella para ver si se forma gobierno. Hay quienes están diciendo que esto va a ser, o sea, se va a quedar la situación hasta el verano que viene, europeo, por supuesto, donde ahí van a anunciar elecciones anticipadas con un gran ausente que está presente, que es Silvio Berlusconi, que podría dar la balanza en el medio, curiosamente, entre la ultraderecha y la izquierda. ¿Cómo ves esto? Primero, que con la baja representación y la resolución del conflicto. Bueno, Berlusconi es uno de los que apuestan porque efectivamente el gobierno que debería anunciar probablemente mañana mismo el presidente de la República, Mattarella, dure hasta el verano, porque Berlusconi especula con que sus procesos judiciales para el verano ya hayan terminado de cumplir algunas condenas y haya recibido absoluciones en otros, son decenas los que tiene, y tener la posibilidad de volver a presentarse como candidato a presidente del... ¿Cómo está? Exactamente, así es.
antes. Entonces, digamos, este es un factor que juega en favor de que las elecciones se posterguen. En favor de elecciones inmediatas, el reclamo que ya se ha mencionado aquí, la Lega Nord, el partido separatista del norte, fuerte en el norte de Italia, el movimiento 5 Estrellas, y el propio Matteo Renzi, que justamente esta es otra clave para explicar el referéndum. Renzi llega al cargo de presidente del Consejo de Ministros sin pasar por elecciones, porque como en las elecciones de febrero del 2013, el Partido Democrático y sus aliados en aquel momento de centroizquierda alcanzaron mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, no pudieron designar presidente del gobierno a Pierluigi Bersani, que fue su candidato, tuvieron que cambiar de aliados, abandonar al centroizquierda y aliarse con Forza Italia inicialmente para ser primer ministro a Enrico Letta, y luego, en un segundo paso, Matteo Renzi llegó al gobierno. Es decir, un presidente del Consejo que en su mejor momento fue muy popular, que ganó con una diferencia nunca vista prácticamente en las elecciones europeas, pero que sin embargo nunca sometió su nombre a la consideración de una elección. El referéndum para Renzi era su momento de legitimación, falló. Ahora es el propio Renzi el que insiste también en que haya elecciones inmediatas, porque se siente paradójicamente fuerte, porque considera que ese 40% que obtuvo en el referéndum es un gran capital para una elección, como lo decíamos antes. Paradójicamente también, siguiendo tu razonamiento, el Senado termina votando el presupuesto por esta cuestión de confianza, es decir, sin debate, lo cual no deja de ser un triunfo para Renzi, a pesar de que él mismo quiso reformar ese Senado. Es decir, no deja de ser paradójico todo en Italia. Y Matteo Renzi, al fin y al cabo, inclusive por lo que vos decís, no es David Cameron después del Brexit. No, de ninguna manera. Justamente es un presidente del gobierno que sale derrotado y sin embargo con un capital político importante, y es muy interesante que menciones el voto del presupuesto en el Senado, porque eso también lo que revela es que Renzi es un dirigente que goza de un consenso en el centro político italiano amplísimo, obviamente asediado por extrema derecha, por la Lega Nord, asediado también por ese 25%, 30% de los italianos que cada vez que se les pregunta en una encuesta dicen que quieren votar por el partido de Beppe Grillo, y sin embargo el resto del sistema político italiano, comprendida la mayoría de su partido e incluso una gran parte del centro derecha, ven en Renzi el hombre que expresa un consenso sobre líneas de política económica, un hombre que le ha dado dinamismo y renovación a la gestión, y además un hombre que se considera en parte imprescindible en un momento donde Italia está enfrentando la posibilidad de que vaya a la quiebra el Monte dei Paschi de Siena, que es uno de los bancos más importantes, una quiebra que junto con los problemas que está teniendo el Deutsche Bank podría ser gravísima para el euro. Justamente a ese punto voy a ir, Gabriel, porque es interesante cómo estás explicando esta complejidad que se da en la política italiana y cómo Renzi en un sentido perdió, pero en otro podría haber ganado, digamos, y se plantea un escenario diferente a partir de acá. Ahora, a propósito de esta crisis, y sobre todo la crisis bancaria que está soportando Italia, que prácticamente está arrastrando a todo el resto de la economía también en la crisis, y la situación que se está viviendo en Europa en general. Hay una pregunta, si se quiere, combinada que te quería hacer. Por un lado, ¿es posible que Italia un gobierno italiano afronte esta crisis sin suficiente poder, un gobierno muy poderoso para afrontar y tomar las decisiones que tenga que tomar? Digamos, si ese gobierno puede ser Renzi u otro en estas alternativas. Y por otro lado, te quería preguntar cómo afecta esto al resto de Europa, si esto también no es mayor incertidumbre para toda la zona euro. Bueno, efectivamente para el euro la incertidumbre en Italia hoy es mucho más onerosa que la incertidumbre que generó el Brexit, porque el Reino Unido, como lo sabemos, no formaba parte del mecanismo monetario común europeo. Así que sí, es un punto neurálgico, y desde el punto de vista económico lo que está pasando en Italia es mucho más decisivo para la Unión Europea de lo que fue el Brexit. Por el otro lado, hay que decir que la historia política italiana está llena de paradojas. Empezamos esta conversación hablando de eso, y ha habido muchos gobiernos técnicos
teóricamente más débiles desde el punto de vista de la legitimidad popular, que en Italia han llevado adelante importantes reformas económicas. El gobierno de Mario Monti antes de la elección de febrero del 2013, el gobierno muy extenso de Carlo Azeglio Ciampi, que después fue presidente de la República, el propio gobierno sí legitimado electoralmente de Romano Prodi, pero que tenía que enfrentar condiciones durísimas para ajustar la economía italiana para que entrara en el euro en los años 90, son todos ejemplos de gobiernos cuya legitimidad de origen era débil o estaba en cuestión y que sin embargo llevaron adelante reformas económicas decisivas. Y esta creo que es otra de las paradojas que vuelve a nuestra conversación del principio. Digamos, un país endémicamente inestable en lo político, pero que sale adelante con enorme energía en lo económico. Ahora, hablábamos del movimiento 5 estrellas. Decíamos, movimiento no es un partido, es un movimiento, así se reivindican, son los antisistema. Hablábamos de Beppe Grillo y hablábamos del triunfo que tuvieron en las municipales en su momento, pero también lo que uno lee, por ejemplo, es que la gestión en Roma deja bastante que desear. Y sin embargo no parece que eso estuviera influyendo en el ánimo de la gente a la hora de pensar quién los representa. Efectivamente. Bueno, la gestión en Roma de la alcalde Virginia Raggi es considerada unánimemente desastrosa. No parece que haya ningún impacto para los 5 estrellas en las elecciones. La propia elección en Torino, que fue la otra en Turín, sí, la otra gran capital que ganaron en las municipales, la gestión saliente era unánimemente considerada una gran gestión y sin embargo pierde. Es muy interesante cómo se sostiene en Italia, como prácticamente en ningún otro país de Europa, un movimiento que es prácticamente pura protesta y que realmente no sufre la prueba del ácido de la realidad. Porque si nosotros miramos otros movimientos, como el Partido de la Independencia del Reino Unido, sí, después del Brexit prácticamente estalla en el aire. Perdóname, Gabriel, cuando dices pura protesta, estás diciendo no hay propuestas concretas. Bueno, no, eso sería injusto decirlo así, pero es claro que la parte de su electorado que adhiere más fervorosamente al movimiento y que menos dispuesta está a cambiar de opinión respecto a su intención de votar, por ello es la menos interesada por las propuestas que el partido sí tiene. Porque también en esto Grillo es un rara avis, ha buscado a nivel europeo aliados en la derecha, pero tiene propuestas que en lo económico están más a la izquierda de cualquier izquierda institucionalizada en otros países. Es decir, es un movimiento que propone el paradigma del decrecimiento económico. O sea, no existe ningún partido, ni siquiera comunista o trotskista, en otro país de Europa que se anime a ir en esa dirección. Es decir, es un movimiento muy paradójico, muy difícil de leer, porque no está para nada desprovisto de propuestas, algunas muy audaces, pero el núcleo duro de sus votantes parece estar expresando una pura protesta. Al menos esto es lo que sugiere el hecho de que nadie cambie de opinión respecto, o casi nadie cambie de opinión respecto de querer votarlos después del desastre a cielo abierto que es la gestión en Roma, no así en Turín. No así en Turín. Muchísimas gracias, nos ayudaste muchísimo a entender algo que realmente es muy complejo, así que gracias, Gabriel Puricelli.